Hola muchachos, están aquí con un nuevo mazo que presentarles. En esta ocasión vamos a jugar una versión midrange de Covenant que para mí es la clase tricolor que menos me ha llamado la atención. De hecho ni siquiera tengo el dorso de carta especial por las 30 victorias. Creo que este color se ajusta muy bien para jugar los arquetipos midrange de las tres combinaciones. Dígase Battle Mage, dígase Sorcerer y dígase Warrior. Creo que queda muy bien un arquetipo totalmente midrange con todas las cartas de los tres. En este caso estoy manteniendo como una ligera tendencia a jugar Sorcerer, ya que creo que es el mejor arquetipo, el que ha tenido mejores resultados en los últimos años, y creo que esa es la mejor dirección para el mazo. Para mantener unido esta clase tricolor estoy jugando a Emeric, que creo que es un poquito mejor en este caso que la carta de costo 2, ya que no estoy jugando tantas armas. Además de que Emeric termina siendo una carta situacional que funciona como un removal y que sin la respuesta adecuada puede terminar siendo demoledora, ya que si no le pueden tumbar la custodia, gana al final del turno. Va a ser demasiados cambios y tiene una capacidad de supervivencia asombrosa. Bueno, de la parte de morado estoy utilizando las clásicas cartas midrange que le permiten tener un juego tempo. Cosas como Wicked Spellsword, Hunting Spirit, el Señor Mamut, Bleak of Troll, la Corrupted Shade. Y en este caso particular estoy jugando Bone Colossus nada más para mantener ese espíritu midrange que durante un tiempo fue como que el turno 7 de este tipo de mazos. La parte de rojo estoy manteniendo la parte anti-acciones con el cultista, la parte de Garnag y estoy manteniendo la parte de silencios con Spinner. Obviamente la carta que no puede faltar, Shadow Soul of Revenge, una cartísima de costo 5. Y el gigante beligerante para regresar cosas. Noten que también tengo a Seal y Lyris, que es una combinación de rojo que en lo particular me está gustando y que mantengo en casi todos los mazos. De la parte de azul tenemos una gran cantidad de custodias. Noten que estoy metiendo Almer Flameslinger, que es otra de mis cartas de azul que estoy metiendo en todos mis mazos midrange. Es una carta muy buena con custodia, hace pings de daño, lo que permite jugar poco a poco agresivo y que funciona muy bien con ese tipo de mejoras con la Demonstrate Cloak y con el Morkul Gatekeeper. Ténganlo en mente. Este arquetipo pues realmente es jugar, si tenemos el anillo pues es jugar la curva elevada durante esos turnos. Si no tenemos el anillo pues se ajusta un poquito, ya que no tenemos tantas profecías, nada más tenemos 9. Pero hay que aprender a jugar bien, más que nada para quitarle el tempo del enemigo. Bueno, esta es mi versión que yo estoy jugando. Sin embargo, hay otra que les quiero introducir que me compartieron. En este caso, esta es la versión de otro compañero del colectivo del Colegio de Ibernalia, con el que llegó a leyenda y se mantuvo en un muy buen puesto. Como pueden ver, es una versión un poquito más cargada en el turno 3, turno 4, pero que trae muy buenas elecciones y que me terminó gustando. Las cartas, bueno, la construcción es muy similar. Trae un enfoque, desde mi punto de vista, un poquito más como Battle Mage, con cartas como Blood Dragon y Mighty Conjuring, pero que le permite esta construcción. Trae un poco más de supervivencia con cartas como Kralkrush Giant, de los Magister, cartas como el Gatekeeper, que es muy buena realmente. Sabiéndola jugar, es una carta con un valor enorme en tempo. Y también trae un poquito de agresividad con cosas como el Candleheart Brawler. Y bueno, noten que también tenemos 3 copias de Cloak Dagger, nuestra nuestra Quartermaster, una carta que es indispensable, y a la señora Luzra. Luzra, en lo personal, me gusta jugarla con los aspectos de Hircine. Aquí queda muy bien porque tenemos muchísimas cartas de 6 y 7 que pueden mejorarse, particularmente los Mighty Conjuring. Y Emeric también, ¿no? Termina siendo 9-9. Estas son dos versiones distintas que en lo personal me gustaron mucho. Les voy a enseñar partidas de la primera y de la segunda para que juzguen la efectividad de cada una. Creo que me gustaron las dos. Terminé en stream con una razón de victorias de 12-1, o sea, es 12 victorias, una derrota. Prácticamente fue de 5-3 en hora y media, o sea, fue muy rápido, muy bonito y me agradó pues estas dos versiones como
En este caso tenemos una construcción más Battle Mage, mi construcción fue más como Sorcerer, entonces noten eso al momento de construir sus mazos. Y bueno, entonces a continuación les dejo unas partidas, si tienen cualquier comentario, sugerencia, amenaza, misplay, háganmelo saber en un comentario en la parte de abajo. Nos vemos hasta la próxima. Por ahí tengo un par de listas de Daggerfall, la una agresiva y otra de Ignacio con la que se puso top 20. ¿Qué está jugando? ¿Qué lista puso para llegar a top 20? Me da curiosidad. Qué cansancio. ¿Cómo van con el torneo, chavos? Me da curiosidad. Y antes. Ok, ya llevan 2 profecías. Creo que 6 que tengo en el mazo. Pues bastante alentador. Esto es muy bueno, pero quiero jugar a la Corrupted Shield. Y de hecho es mejor jugar Corrupted Shield. Pero también tendré que jugar una arpía. Vamos a ver un poco más nerviosos porque podrá retroceder. Me va a tocar a mí. Complicado, mano. Estoy un poco virgen en eso. Creo que sí, mano. No debería haber ninguna razón para que no te salga bien. Es difícil, sí es difícil en un principio, la verdad. Pero tampoco está como para morirse. The Nords must take back Skyrim. For Ulfric Stormcloak. Watch yourself now. Out of my sight. Lo difícil realmente de ese tipo de cosas de andar retransmitiendo es que te salga bien la producción en el primer intento. Por eso hay que hacer muchísimas pruebas. Yo cuando me tocó hacer lo del... Bueno, ahí está eso, nada más que me tocó hacer lo del War Meta. Hasta eso no me tocaba tan feo porque... Muy bueno. Porque... Pues ya estaba la producción hecha por ellos. Pero sí todavía tenía que afinar los cortes. Adivinar los cambios, ese tipo de cosillas. Entonces, este se va a morir a fuerzas. For Ulfric Stormcloak. Face me, you dog. I will spill your blood.
Bueno, eso es lo que creo. Care to make a friendly wager? Creo que ese es uno de los problemas más grandes en términos de... exactamente cómo hacer las cosas bien, porque en los aspectos gráficos, digo, hasta eso tú medio te las arreglas bien por eso de que, ¿sabes? Out of my sight. Te ayuda muchísimo. To oblivion with you. Orders? Behold, my magnificent monster. Vamos a ver si nos sale una profecía de milagro. Una arpía de milagro. You bet on the wrong side. Up. The Nords must take El back coloso. Skyrim. Or Ulfric Stormcloak! Tuwaka watches over me. Be A fine obeyed. display. Out of my sight. Bien, no le salió Cliff Racer. Eso es algo bastante bueno para nosotros. Rara. De Ebonheart con la madre de Letal. Qué buena. Bien, está bonita esta mano. Creo que Tribunal se queda un poquito. This might be handy. Hay tantas agresiones que Tribunal necesita una super mano de Dios para vivir. Si no le sale, está en serios problemas. En serios problemas. I smell the stench of the living. No te has perdido nada, Lizabeth. Trouble you'll find. Recuerden a todos los que nos están viendo, tenemos una rifa. Escriban rifa para que les salga, Wrong place for a midnight stroll. para que les salgan bien las cosas. Edicto de Azura, ven a mí. Claro, por supuesto que ibas a hacer eso. Took a wrong turn, stranger. Wrong place for a midnight stroll. We must protect the Night Mother. Es el tipo de sucesión de cosas que es bueno. Un Fireball y un Edicto de Azura. Edicto de Azura es muy bueno porque te permite Wrong turn. sobrevivir en curva contra cosas de este tipo Wrong place for a midnight stroll. de calibres. I keep Porque antes necesitabas Lightning Ball con anillo para tumbarte un mamut. Y ahora puedes tumbar con el Edicto de Azura cosas como Troll y la sombra. Es una de las adiciones más You took a wrong turn. Ah, By the fires of oblivion. funny. wrong place for a midnight stroll. Ah. Ah. ¿Saben? Ahorita con este mana estaba comentando de la expansión que se nos fue. ¿No creen que fue muy rápido el anuncio? O sea, la expansión salió en abril y ya en junio, a finales, vamos a tener la siguiente, el nuevo contenido.
Y también nos estamos viendo como de, a ver, güey, primero me estás chingando con que no tenemos contenido y ahorita con que está muy rápido. No es para sonarme agradecidos, pero como que sí, ¿no? Siento que fue muy, muy repentino todo esto. Y también como que me da la idea, me hace pensar que es por que no querían tener algo para la E3 y para que no nos enojáramos. Puede ser. Mi tribunal ya no sirve, qué asco. PM de profecías. Mercado Hexmage. Mercado Hexmage sigue siendo, creo, desde mi punto de vista, una pinche aberración que amo. Porque yo jugué esa madre desde antes de que ustedes nacieran, hijos. ¡Woohoo! We must protect our stronghold. Yo me acuerdo en su tiempo cuando estaba Lilandril que los mazos de mercado con Lilandril eran muy difíciles de jugar porque no tenías el sustain que ahorita tiene ese tipo de estrategias. Especialmente con... Easy as hunting a red skeever in the snow. Sovngarde awaits you. Porque antes tenías, si querías jugar cartas de costo cero, antes tienes que meter el Smuggler's Hall. Esa carta es lentísima, muy I lenta. have many important things on my ¿Ya tienes mind. Ancano, perro? Es el tipo de manos con las que puede ganar tribunal. No las tiene, ya te jodiste. I hate this crowd. Stand uncomfortable. Fireball, Sources Negation, 3 edictos de Asura. Los edictos de Asura son muy importantes en estas partidas, mira. Es lo que te permite quitar temprano cosas muy pesadas, especialmente morado, porque usualmente tienen una de salud más considerando la razón maná salud. Por ejemplo, el mamut necesitas un Lightning Ball para tumbarlo en el turno 3 con anillo. I hate this crowd. Stand uncomfortable. Ahora la pregunta es, ¿valdrá la pena jugar Mighty Conjuring aquí? Suave. Suave. ¿Qué tanto dice? Bueno, el ritmo está bien. El problema de Magic es que sale tanto contenido. Es como también con Yugi. O sea, por ejemplo, estaba hablando con un fulano y me dijo, ¿sabes qué? Los formatos físicos de Magic para competir, los mazos estaban en 19,000 pesos. Aquí, bueno, considerando peso mexicano, 19,000. Me quedé, ¿what? Obviamente el digital pues está un poquito más acotado, ¿no? Pero sigo pensando, ok, realmente vale la pena hacer ese tipo de inversiones. Lo que yo he estado viendo con Magic es que es tanto el contenido que económicamente el modelo free to play se lo come vivo. Don't let up. Memeric, ven a mí, hazme tuyo. The day or die trying. Ajá, Emeric se enfrenta a Emeric. ¡Ah! No manches. Ay, va a salir con una mamada de jabalina esas cosas. El venado. Ok, estoy viendo este mazo, es una versión medio rangera o una versión por activa. No lo sé. Sometimes victory means getting dirty. So be it.
skeever in the snow. Awaits. Ahora, por amor de Dios, que no estés jugando Stone's Wrath. Igual, en físico, sí. Vendí mi mazo. Mato no y con eso. ¿Compraste qué, Zerx? ¿Jam cafetera? ¿O una cafetera? ¿Duró bastante? I smell the stench of the living. Afortunadamente no tiene Mirak. También pinche Mirak. O sea, Mirak es lo peor que te puede pasar en formatos mid. Ok, entonces esta es una versión creo que midrange tirándole a control. Más bien un midrange más lento. Me gusta pensarlo como un midrange que puede como que pivotear entre control y midrange. Este es el tipo de tribunal que a mí me gusta jugar. Pero es bien difícil porque si no te salen las cartas, no. Si no haces bien las cosas, no te sale ni uno ni te sale el otro. Vamos a hacer 6 de daño. ¿Podemos ganar este turno? Aquí tenemos 7 y tenemos 8, tenemos 15. Tenemos 6 por un total de 21. 21 menos 3 son 18. En teoría, si no sale ninguna maldita pinche profecía pendeja, ya ganamos. A ver, vamos a contar otra vez. Aquí serían 5 de daño, ¿no? Y aquí serían 7 para un total de 12. El problema es que nada más activaría 2 custodios y haría nada más 4 por un total de 16. Entonces tengo que pegar a fuerzas primero la cara con Emeric. I hate this crowd. It's damned uncomfortable. ¡No! ¡Oh! Sometimes victory means getting dirty. So be it. Ah. Mames, güey, así es uno. Ah. Curar el espanto.